used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one... Los restaurantes y la industria de la comida han sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. En el Perú, esto es particularmente relevante por el lugar central que ha ocupado la gastronomía en la identidad cultural y como fuente económica. ¿Es este el fin del boom de la gastronomía peruana? Generando alrededor de 14.000 millones de dólares, las industrias relacionadas a la gastronomía han llegado a representar hasta el 10% del PBI nacional, según APEGA. De esto, los restaurantes facturaban alrededor de 6.000 millones de dólares y hasta el año pasado estuvieron en constante crecimiento. Hay alrededor de 220.000 restaurantes y bares en el país que generan miles de empleos. Toda esta industria ha estado paralizada por meses. Sus pérdidas se calculaban inicialmente al menos en 750 millones de dólares y algunos analistas piensan que les tomará al menos un año recuperarse a los que sobrevivan. Esto, por supuesto, es una crisis global en la industria de servicios y alimentos. Pero en el Perú, como sabemos, la gastronomía ha tenido un lugar especial durante las últimas décadas. Nos vamos a comer un trigo, una lengua, un tallarín saltado y un tacu-tacu, que ya lo estoy oliendo, qué rico. A través de grandes campañas de promoción, marketing y branding, se convirtió en el caballito de batalla de la marca Perú y en un negocio multimillonario. También ha sido uno de los pocos lugares de consenso de la identidad nacional, en un país donde los diferentes grupos suelen despreciarse entre sí. Quizá lo único que une a los peruanos son dos certezas: que la comida peruana es rica y que queremos ir otra vez al mundial. Por lo demás, nos odiamos. Siempre hay que desconfiar de cualquier movimiento que comience con la palabra boom, ya sea literario, artístico o gastronómico, porque ese término simplemente resalta su carácter artificial como invento comercial. Por ejemplo, en el Perú, la comida siempre ha sido rica, diversa, creativa. Lo que hizo el llamado boom fue empaquetarla como producto bandera para promocionarla local e internacionalmente. Esto ha tenido efectos positivos y negativos. Por un lado, ha educado a cierta gente sobre las cadenas de producción de alimentos y las diversas tradiciones gastronómicas en el país. Convirtió a Lima en un destino de turismo culinario y esto generó oportunidades de trabajo. Reforzó la idea de un país multicultural con una gran variedad de productos naturales. Pero por otro lado, el boom gastronómico también implicó platos más caros y porciones más pequeñas por la misma comida de siempre. Y esto no benefició principalmente a los productores. Yo he pagado casi 30 soles en un café de Barranco por una fina tostada con capa gourmet de aguacate envuelta en condimentos de la granja de la abuela, es decir, por un pan con palta. El boom también exacerbó un absurdo nacionalismo. Hizo que los peruanos se identifiquen más con un ceviche que con una democracia funcional. Tras la caída de Fujimori en el 2000, el boom gastronómico fue parte de la gran promesa de la democracia neoliberal en el nuevo milenio. Pero no se puede construir un proyecto de país solamente en base a una papa rellena. Que nuestros últimos 5 presidentes hayan estado presos o suicidados da cuenta de eso. La antropóloga María Elena García ya ha destacado hace años algunas de las contradicciones del boom gastronómico peruano en cuanto a integración, y resalta un discurso paternalista de los promotores sobre las tradiciones indígenas y populares. Más recientemente, en el 2018, el crítico Ignacio Medina en el diario El País ya anunciaba el fin del boom gastronómico peruano. Más allá del efecto Gastón Acurio, Medina criticaba el estancamiento de los nuevos chefs que preferían el figuretismo antes que el trabajo en la cocina. Dicho todo esto, la comida peruana sigue siendo rica, incluso si no tuviéramos ningún restaurante de alta cocina en las mejores listas del mundo. Y esta pandemia quizás ha sido un recordatorio de eso. Con los restaurantes cerrados, muchos hemos tenido que aprender y preparar en casa nuestras comidas preferidas. Y quizá ese es el siguiente paso de la gastronomía nacional. En lugar de atiborrar los mercados con una sobredemanda de restaurantes pretenciosos, quizá lo que hace falta es democratizar verdaderamente la cocina local e internacionalmente. Es decir, vender conocimiento, recetas, técnicas y productos para que la gente pueda cocinar comida peruana en cualquier lugar del mundo, y esta puede integrarse en otras cocinas. Por ejemplo, uno puede encontrar una pizza napolitana o sushi en cualquier ciudad del mundo,
y no necesariamente sale Haruki o Fredo con la comida. De igual manera, no necesitamos miles de gastoncitos vendiendo criollada, sino estrategias concretas para que haya productos peruanos en los supermercados del mundo y la gente sepa cómo usarlos. Dicho esto, los restaurantes, por supuesto, no van a desaparecer, pero definitivamente van a cambiar. Las operaciones y presencia en línea va a ser más importante que nunca. Pero quizá la clave es enfocarse en el producto. Como dice el amigo Nino Variola, un sociólogo que estudia el tema de la gastronomía, hay que enfocarse en promocionar la gran variedad de la despensa nacional, a través de agroferias y otros eventos que pongan a los productores en primera línea. Siempre y cuando, claro, estos productos no lleguen a mercados con COVID. Esta es la nueva normalidad. Échale ají, pipí de mono. Is food the best or maybe least biased glimpse into how a society, a country, an economy works? Well, there's nothing more political. There's nothing more revealing of the real situation on the ground, whether a system works or not. I mean... ¿A ti te gusta la anchoveta o no? Sí, estoy comiendo. ¿Estás comiendo recién? Tienes que comer un poco más porque te falta... Qué rico este cuisito. Used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world.